Jóvenes todos, ¿cómo están? Yo soy Omar desde la Ciudad de México. Hoy es 22 de octubre de 2023 y este es mi análisis semanal principal para los próximos días. Como siempre, como desde hace 13 años y un poco más, te voy a explicar absolutamente todo lo que estoy observando. Son 30 instrumentos y junto a esto te mostraré mi plan de trading. Ya sabes lo que esto significa. Los niveles exactos en los que estoy esperando operar durante los próximos días. Los razonamientos técnicos, fundamentales y de sentimiento que avalan a cada una de mis hipótesis de trading. Los criterios del plan. Todo esto muy bien empaquetado en una explicación clara, profunda, didáctica y algunas veces entretenida. Si estás aspirando a que esta actividad fantástica se convierta en un negocio de verdad para ti, inscríbete a mi Patreon. ¿Por qué? Porque vas a obtener todo lo que necesitas para lograrlo. Vamos a comenzar como siempre con el sentimiento hacia el riesgo, el dólar americano y los Estados Unidos. Ya sabíamos que esta semana, como las dos anteriores, iba a ser una montaña rusa en términos del sentimiento. Y claramente fue así. Para muestra, el último botón de la semana. Nos enteramos el viernes que Estados Unidos y Europa están intentando persuadir a Israel para postergar la invasión a Gaza. Y con esto ganar un poco de tiempo para que sigan ganando liberaciones de rehenes y por supuesto la oportunidad de negociar. Esto implica dos cosas muy importantes. La primera, que Israel va a invadir. Es un hecho. Aunque lo hubiéramos especulado, esto nos lo confirma. Y lo otro es que Israel entonces no parece muy preocupado por los rehenes. O sea, si lo estuviera, entonces Estados Unidos y Europa no tendrían que pedírselo. Esto por supuesto fue, como una especie de clavo en el ataúd del sentimiento. ¿Por qué? Pues porque evidentemente movilizó a las olas de aversión que se habían quedado un poco suspendidas a lo largo de la semana. Entonces, el sentimiento sigue siendo una montaña rusa, pero sabemos que está más inclinado al lado de la aversión y no es para menos. Ahora bien, en Estados Unidos ocurrieron algunas cosas que se fueron mezclando con este sentimiento para generar esta acción del precio tan errática, tan pequeñita, pero ciertamente del lado bullish del dólar americano. Y te voy a explicar exactamente qué fue lo que pasó. Lo primero es que ya sabemos que las expectativas generales del mercado para los próximos movimientos de la Reserva Federal es pausa. No importa cuál veas. La encuesta de Reuters, la última encuesta de Reuters fue para 111 economistas, 90 opinaron que en noviembre se van a quedar en pausa. En este momento los Fed Fund Futures para noviembre están en 99% de probabilidades por la pausa o de la pausa. Para diciembre, de hecho, cayeron, estaban por ahí del 70% a favor de la pausa, ahora ya están en el 80%. Entonces, es prácticamente un hecho que la Reserva Federal, según estos datos, por supuesto, que la Reserva Federal no va a cumplir con la previsión, con la última previsión que tuvimos en el dot plot. Todavía esto va a cambiar, por supuesto, y sobre todo después de la reunión de noviembre para saber si Santa Claus trae en su morral o en su bolsa de regalos el último hike de la Reserva Federal. Pero eso no fue todo. También ocurrió Powell. Powell habló particularmente del mercado de bonos y el mercado anticipó y especuló que esta explicación o esta descripción era un mensaje dovish. Dijo explícitamente que la Reserva Federal estaba actuando con un cuidado extremo. No lo dijo así, dijo que estaba procediendo con cuidado. Y eso, por supuesto, es un mensaje dovish porque nos hace pensar entonces que la propuesta o la apuesta del mercado acerca de esta pausa prolongada es bastante precisa para cómo está en este momento la Reserva Federal. Hablando de los miembros de la Reserva Federal, desde la semana pasada te advertí que teníamos una perspectiva bastante diferenciada entre los miembros hawks y los miembros doves, o sea, entre los miembros eufóricos y los miembros conservadores, pues. Y esto continuó esta semana. Te voy a dar una muestra de lo que ocurrió para que veas cómo en realidad no tenemos una fuente confiable de información de este lado, precisamente porque es ambigua. Por poner un ejemplo que me llamó mucho la atención, Waller salió a decir que si la inflación cae al 2.5%, entonces por la regla de Taylor van a tener que comenzar a cortar tasas de interés.
No me voy a meter en Honduras en este momento. La regla de Taylor es simplemente una fórmula que inventó un economista de la Universidad de Stanford justamente para explicar los movimientos de tasa de interés de la Reserva Federal en las últimas décadas. Y sorprendentemente es una fórmula muy precisa. Entonces, Waller apela a la fórmula de Taylor como diciendo, no vamos a tener de otra, es el destino matemático, es el destino económico del país, que cuando la inflación caiga a 2.5%, las variables van a estar conjugadas para que comencemos a cortar tasas de interés. Mira, más allá de que sea cierto que la fórmula de Taylor aplique exactamente como Waller dice, lo cierto es que ya nos dio un límite, 2.5%, ¿ok? Ahora, ¿qué más pasó? Salió Bostic a decir que no van a haber recesión y salió Goldsby a decir que tienen esperanzas de evitarla. Por supuesto, esto es un comentario claramente hawkish. Logan dice que todavía no está convencida de que la inflación realmente vaya a llegar al 2%. Es otro comentario hawkish. ¿Por qué? Pues porque básicamente está implicando que a lo mejor tendrían que subir más tasas de interés. Luego salió Harker, que es una especie de bipolar, porque al principio de la semana dijo que estaría dispuesto a apoyar una subida de tasas de interés en caso de ser necesario, pero después le entró la vena Dove y dijo que ya llegó el momento de mantener las tasas estables durante un periodo extenso, como diciendo ya nos vamos a quedar aquí y el siguiente movimiento va a ser un corte de tasas de interés. Salió también, déjame acordarme, creo que fue Mester, si no mal recuerdo, que dice en un comentario claramente Dove, que ya están en el pico o que están muy cerca del pico de las tasas de interés. Bueno, en otros detalles importantes y del lado hawkish, los jobless claims volvieron a romper la cifra de los 200,000, de las 200,000 claims. La rompieron claramente hacia abajo, fueron 198,000, una cosa así. Lo que es un número bastante bueno, sobre todo para, pues, agregar al ingrediente de la confianza de la Reserva Federal y tener la idea de que sus movimientos han hecho un daño controlado dentro de lo que cabe. La próxima semana vamos a tener semana de PMIs en todo el mundo, son los PMIs flash, o sea que va a estar movido probablemente el tema. Luego vamos a escuchar al señor Powell, tenemos números de crecimiento en los Estados Unidos y finalmente el jueves de Unemployment Claims, ¿de acuerdo? Los treasuries, es verdad, punto importante, los treasuries prácticamente llegaron al 5%, creo que fue el jueves, llegaron a 4.98% y cerraron la semana en 4.92%. Es una locura. Y aquí mismo te dije desde hace un par de semanas, si no mal recuerdo, que el 5% era ese margen que todos estamos esperando ver y que pareciera que la economía norteamericana está pues más que preparada para manejar y funcionar con bonos del 5%, bonos en el 5%. Bueno, técnicamente hablando pasó muy poquito, tenemos al dólar americano ahí encerrado en un ranguito, pero la referencia semanal del 105 sigue estando presente por supuesto, y desde el gráfico diario encerrado por supuesto, pero abajo en el 105.70, yo creo que los day traders van a comenzar a buscar algo hacia arriba. En un momento más en los gráficos mayores, como siempre te voy a mostrar a qué se refieren estos niveles en el índice del dólar americano, pero traducidos a los cruces mayores. ¿Qué otra cosa? Vámonos con el resto de nuestro menú dominical. Te voy a enseñar todas las divisas mayores, cruces menores, mi plan de trading y ya sabes lo que resta, exóticos, commodities, etcétera, etcétera. Aquí voy a detener el video que publico para las redes sociales.